por si necesitan volver a ver la resolución del problema, pues ahí va a quedar, ¿no? Entonces, este problemita nos dice que un dispositivo de cilindro émbolo contiene gas de dióxido de carbono, que pasa de una temperatura de 80 a 220 grados Fahrenheit, y a través de un proceso isobárico. Entonces, está relativamente sencillo el proceso, ya es un proceso conocido, ¿no? Es a presión constante, por lo tanto cambia el volumen. Y dice, determina el trabajo de frontera y la transferencia de calor asociados con este proceso en BTU sobre libra masa. Entonces es lo que vamos a calcular. Este es un simple cilindro. El gas es el gas que es un gas que no habíamos trabajado hasta ahorita, que es el CO2. Pero recuerden que estos gases son gases ideales, son moléculas pequeñas, diatómicas, que tienen el oxígeno es un gas que se comporta como ideal, pero también como real. O sea, recuerden que son esos gases que no necesitamos corregir el cálculo de la propiedad que hagamos con ellos, porque se comportan como reales, aunque sean ideales. No necesitamos ni Van der Waals ni el factor Z para corregir un cálculo que hagamos con el CO2 y con el hidrógeno gaseoso y con el nitrógeno gaseoso y con el gas argón y con el aire. Esos gases los podemos trabajar sin necesidad de andar haciendo correcciones. Y por lo tanto existen tablas de estos gases. Se llaman tablas, están en el mismo Cengel, en el material de donde están todas las tablas. Ahí están este tipo de tablas que vamos a usar. De hecho, aquí las tengo abiertas para que veamos la, la hoja en la que se encuentran, ¿no? Dentro del mismo, ese grupo de estas tablas. Esta es la tabla del CO2. Se encuentran en el Cengel también y se llaman propiedades de gas ideal. En este caso es del dióxido de carbono. También están otros gases como el oxígeno. ¿Ok? Entonces, estas tablitas son tablitas como gas ideal que únicamente están en función de la temperatura. No andamos buscando una presión de saturación, una temperatura. No, es la pura temperatura. Porque como es un gas ideal, la presión no interviene. O sea, son densidades muy bajas, presiones muy bajas, y por lo tanto lo que importa, lo que mide la energía de mi gas es la temperatura. Entonces, con la pura temperatura leemos la entalpía o la energía interna que tenemos aquí, que sabemos que son las dos energías que estamos usando, ¿no? O la energía interna, o la entalpía. Entonces, esta tablita la vamos a usar en este problema. Si en otro problema por ahí sale el oxígeno, el nitrógeno, pues también están esas tablitas, ¿no? Podemos leer la energía muy simple, sin necesidad de mayor complicación, únicamente conociendo la temperatura del gas. Y con eso ya podemos resolver. Entonces, aquí la voy a dejar abierta porque lo vamos a necesitar ahorita. Y vamos a proyectar el problemita para resolverlo, que es este. Entonces pueden anotar este problemita, el 4.7, y lo vamos a poner en el pizarrón para resolverlo, para ver cómo se resuelve, ya aplicando los dos temitas que hemos visto, ¿no? Cálculo del trabajo de frontera, porque aquí nos pide el trabajo de frontera, y calcular el calor con la ecuación de la primera ley. Y vamos a utilizar las energías internas porque como vamos a calcular el trabajo, pues es más conveniente usar las energías internas, porque ya calculé el trabajo. Aunque también lo podemos calcular con la entalpía. De hecho, podemos resolverlo con la entalpía. Y, y el cambio de entalpía es directamente el calor que está absorbiendo. Entonces lo vamos a hacer, pues yo creo que con la entalpía es más fácil. Pero pues de todos modos tenemos que calcular el trabajo de frontera. No hay más. Es para práctica, ¿no? Recuerden que la misma ecuación de la primera ley de energía, en función de la energía interna o en función de la entalpía, nos debe de llegar al mismo resultado. La que vamos a usar es aquella que sea más práctica y conveniente en el momento de hacer el problema. Ahí escogemos. Entonces, escríbanlo y vamos a plantearlo, ¿no? Bien. Vamos a poner mi nombre. ¿Cómo mi no dijo, no? Espérame por allá.
No. Le dije que, bueno, como que no, como que se iba a quedar más tiempo. Entonces, bueno, vamos al pizarrón. Vámonos al pizarrón. Bien, ahí está el diagramita. El problema dice que es CO2 que está en un estado inicial. Es un diagrama PV. No hago el diagrama de fase porque como es CO2 y no cambia de fase, no me dice que esté saturado, que tenga alguna condición de fase. Pues es simplemente un diagrama PVT. La presión es constante, por lo tanto el proceso es horizontal del punto 1 al punto 2. Está absorbiendo calor el CO2 y tiene un trabajo de frontera. Tiene un área debajo de la curva o debajo del proceso. Ya que pasa de un volumen 1, que es más pequeño, inicial, a una temperatura de 80 grados Fahrenheit, pasa a un estado 2, donde tiene la misma presión porque está cambiando el volumen, el cual es mayor que el volumen 1, lógicamente, y tiene una temperatura ahí de 220 grados Fahrenheit. Entonces, el diagrama me indica que calcule el calor, porque no lo conozco, pero también puedo calcular el trabajo de frontera, que ejerce el gas cuando empuja la tapa del recipiente, porque está cambiando su volumen. Sí, eso es lo que está pasando, ¿ah? Recuerden que es un diagrama, es un recipiente émbolo-pistón, y el CO2, cuando se calienta, el trabajo de frontera se ejerce sobre la tapa, la cual se desplaza desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Ya? Eso es lo que está pasando ahí. Está calentándose el gas, que estaba a 80 grados Fahrenheit, y se desplaza la tapa por efecto de la presión o del trabajo que está haciendo el fluido, trabajo de frontera. Por lo tanto, va a terminar en un volumen más grande del recipiente, hasta un volumen 2. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, necesitamos calcular el trabajo de frontera. El trabajo de frontera lo vamos a calcular no con la ecuación de la primera ley, porque no conocemos el calor tampoco. Si conociéramos el calor, pudiéramos despejar de ahí el trabajo de frontera. También habrá algunos problemas en los que nos da el calor y de ahí la podemos. No siempre se calcula con la ecuación de trabajo de presión por volumen. También se puede calcular con la primera ley. Pero en este caso no es así porque tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces lo vamos a calcular con la ecuación de presión por el cambio de volumen. La presión por el cambio de volumen. Entonces vamos a calcular trabajo con esta ecuación, ¿verdad?
presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, la situación está en que necesitamos los volúmenes. Y como no tenemos una tabla termodinámica como la del agua, recuerden que la tablita que vamos a usar son únicamente energías. El volumen 1 y el volumen 2, pues no podemos leerlos en una tabla, pero los podemos calcular. El CO2 es un gas y por lo tanto puedo usar la ley de los gases ideales. Sí, entonces siempre tenemos que acordarnos de eso cuando vimos gases ideales y vimos su ecuación para un estado puntual o para un proceso. Esa seguimos usándola, ¿no? Es nuestra única ecuación que tenemos para hacer cálculos de las propiedades de los gases, la ley de los gases ideales. Entonces, si necesitamos el volumen, pues lo podemos calcular con la ley de los gases ideales. PV es igual a RT. De donde despejo el volumen 1, voy a poner más para acá, va a ser igual a RT entre P. ¿Ok? Entonces necesitamos, como estamos en el sistema inglés, necesitamos la R del sistema inglés, que es 10. Déjenme ver si lo anoté por aquí en la mañana. 10.7302 es el valor de la R. Esto ya lo hicimos cuando evaluamos este tema, ¿no? 10.7302 psia y el cúbico sobre el hidramol Rankine. Ok, ese es el valor de la R. La temperatura es 80 grados Fahrenheit, el estado inicial, pero necesitamos en Rankine, le sumamos 460. 80 más 460, ya tenemos unidades Rankine. Luego, entre la presión, 15 psia. Y de esta forma encontramos el volumen inicial. El volumen inicial va a estar, ¿qué unidades va a tener? Cancelamos psias, cancelamos Rankine, pie cúbico por libra mol. Van a ser los resultados, pie cúbico por libra mol. Y eso nos da 8.77. Calcúlenlo ahí para ver si nos da lo mismo, ¿no? 8.77 pies cúbicos por cada libra mol de CO2. Entonces, de esa forma calculamos el volumen 2, porque también tenemos presión, es la misma presión. La temperatura es lo que cambia. Entonces, si cambiamos la pura temperatura, para no escribirlo otra vez todo el choricito ahí, va a ser 220 más 460, serían 680 por 10.7302 entre 15. Eso nos da... algo hice mal. Por 10.77302 entre 15. Qué raro, ¿por qué tan grande? Lo voy a escribir mejor para no dejar duda ahí, ¿eh? Ok, y además voy a ver este cálculo. 73.0. Ah, creo que ya lo convertí a libra masa, ¿no? Lo vamos a dejar como libra mol, vamos a hacer el cálculo. Es que creo que lo tengo en unidades diferentes. Por 80 más 460 son 540 entre 15. Son 386.28. Ahí sí son pies cúbicos por libra mol, ¿no? Es que lo había convertido a libra masa. Lo vamos a dejar en libra mol. Es más conveniente para este problema, ¿no? Y el volumen 2 va a ser igual. Acá van a ser 220 más 460 para el volumen 2. 220 más 460 por 10.7302 entre 15. 486.44.
pie cúbico por libra mol. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos volúmenes en libra mol. En la mañana lo convertí a libra masa, pero como la energía que voy a tomar de la tabla está en libras mol, entonces vamos a dejarlo en libras mol y ya no hacemos tanto convertidero. Entonces ya tenemos los dos volúmenes, ya podemos calcular el trabajo de frontera. Trabajo de frontera va a ser igual a la presión, 15 psias, por B2 menos B1, 486.44 menos 386.28 pie cúbico por libra mol. Y eso es entonces 486.44 menos 386.28 por 15. Eso nos da 1502.4. Que son psia por pie cúbico entre libra mol. Entonces, tenemos el trabajo, pero chequen que el trabajo está en psia por pie cúbico. Y eso no es una unidad de energía. El trabajo es una energía, ¿no? En este caso tendrían que ser BTUs. Pero tenemos un factor de conversión que ya usamos en un problema para convertir el producto de la presión por el volumen en energía. Lo vamos a usar aquí para convertir. Sabemos que un BTU es igual a 5.404 pie cúbico por psia. De tal forma que calculamos psia por pie cúbico, y nos van a quedar BTUs sobre libra mol, entre 5.404. Eso da 278.02 BTU por libra mol. Y ahora sí, ya tenemos el trabajo de frontera. Sí, como lo calculábamos en otros problemitas, ¿no? 278.02 BTU sobre libra mol. Si lo expresamos en libra masa, tendríamos que dividirlo entre el peso molecular del CO2 simplemente, para cancelar libras mol y que nos quede en libra masa. Entre 44 sería el peso molecular del CO2. Sería 6.3 BTUs sobre libra masa. Si lo convertimos, ¿no? Es igual, lo voy a poner aquí, 278.02 BTU sobre libra mol dividido entre el peso molecular, libra masa por libra mol, y eso daría 6.32 BTU por libra masa. Es la única diferencia, ¿no? 6.32 BTU sobre libra masa dividido entre peso molecular. El problema, no sé en qué. Sí, el problema trae el resultado en BTU sobre libra masa, dice 6.3162 BTU sobre libra masa. Ya nomás para corroborar con el resultado que trae el problema, ¿no? Claro que a nosotros nos va a servir el de 278.02 BTU sobre libra mol, porque vamos a resolver para el calor y la energía interna en la tabla viene en libra mol. Por esa razón
vamos a manejar los dos resultados. Uno como resultado final, 6.32 BTU sobre libra masa, y otro para el cálculo del calor. Vamos a calcular el calor. Voy a borrar aquí. Esto es 6.31 BTU por libra masa. Ese es el resultado. Ahora quiere el calor. Tenemos la ecuación para el inciso B. Tenemos la ecuación delta U es igual a Q menos el trabajo de frontera. Tengo el trabajo de frontera, sí, aquí está, 278.02 BTU sobre libra mol. ¿Ok? Y tenemos el calor, ese que vamos a calcular, y el cambio de energía interna. No tenemos este, pero lo podemos leer de la tabla, esa tabla que les digo, que vamos a ver ahorita. U1 lo vamos a leer a 540 ranking, y U2 lo vamos a leer a 680 ranking. ¿Vale? Le comentaba que podemos leer las energías en la tabla. La tabla esa que les comento, vamos a leer de ahí los datos. De esta tabla. La temperatura inicial son 540 ranking. Entonces aquí está el valor de la energía interna, 2984.4, y está en BTUs por libra mol. 2984.4. Y el otro a 680 en el estado final son 4007.2. Sabemos que están en, voy a poner la unidad aquí, BTU por libra mol. Esas son las unidades. Entonces ya tomando las energías internas de esta tabla, nos podemos ir directamente a Profe, no se escucha lo que está hablando. ok. Entonces, despejando de aquí el calor, va a ser el cambio de energía interna más el trabajo. Entonces, U2 menos U1 más el trabajo de frontera. U2 es 4007.2 menos 2984.4. Eso tiene unidades de BTU por libra mol. Más el trabajo de frontera que calculamos, 278.02 BTU por libra mol. Poner aquí una línea divisoria. Ok, entonces ya tenemos sustituido los datos de energía
y el trabajo de frontera. Entonces ya podemos resolver eso. 4007.2 menos 2984. No, a ver que se ponga más ahí la imagen. 2000, sí, 984.4. La cámara se pone muy... Y eso más los 278.02. Son 1300. A ver si se pone bien. Lo voy a poner, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. ¿Sí se ve bien? Ah, ya se ve bien ahí, ¿va? Sí, Oh, profe. sí, porque se veía muy borroso. Ahí está. Entonces son 1300.82 de calor BTU por libra mol. Pero para expresar el calor por libra masa, para que quede expresado por libra masa, lo voy a dividir también entre el peso molecular. 44 libras por libra mol. Ok, entre el peso molecular, 29.56 BTU por libra masa. 29.56 BTU sobre libra masa. Y ya tenemos el calor que está absorbiendo el CO2 para cambiar de 80 a 220 grados Fahrenheit. ¿Sí? Voy a hacer un cálculo con la entalpía. 4056 menos 220 y 680. La entalpía 5357.6 menos 4056.8. ¿Ok? Eso, si restamos aquí las entalpías, si aplicamos la ecuación de entalpía, verán, lo vamos a hacer. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? Chequen que aquí obtuvimos 1300.82, ¿recuerda? Cuando sumamos el trabajo más la energía interna. Aquí está el trabajo más la energía interna. Eso es el valor de entalpía. Dijimos, la entalpía, ¿qué es? Es la suma de la energía interna más el trabajo. Y dijimos que era una invención para poder ocultar el trabajo sin necesidad de estarlo calculando cuando no nos lo pidan. Si hacemos, si hacemos con las entalpías, les voy a compartir la tabla. Si lo hacemos con las entalpías y metemos el trabajo en la energía interna y luego la ecuación de la primera ahí nos queda que delta H es igual a Q. ¿Sí recuerdan ayer con el problema que resolvimos? Delta H es igual a Q. El calor es igual a delta H. Si restamos aquí la entalpía a 680, 5357.6, entalpía 2 menos entalpía 1, menos 4000, menos 4056.8, y eso es igual al calor, nos da 1300.8, que es el resultado que obtuvimos en el problema, cuando calculamos el trabajo y le sumamos la energía interna. Nos tiene que dar exactamente lo mismo.
¿sí? Lo hicimos con la energía interna porque ya habíamos calculado el trabajo y lo aprovechamos ahí para sumarlo en la energía interna y decir que el trabajo, el calor es igual a 1300. Y si no hubiéramos querido hacer eso, lo hacemos con la entalpía, da exactamente lo mismo, porque la entalpía es la suma del calor, es la suma de la energía interna más el trabajo, ¿sí? Entonces, hubiéramos obtenido el mismo resultado. Entonces, pues eso es. No sé si tengan alguna pregunta de esto. Si checan, pues calcular el trabajo ya lo habíamos hecho, o sea, hay que encontrar los volúmenes para poder calcular el trabajo a presión constante. Y luego la primera ley, pues hay que despejar el calor de la primera ley. Ya tenemos el trabajo, necesitamos la energía interna, la leemos en la tabla y nos da 1300,82, el cual lo expresamos en libra masa. Lo podemos dejar en libra mol, no pasa nada, ¿no? O sea, la energía es lo mismo expresada por libra masa que por libra mol. No debe de haber ningún problema. Pero se acostumbra más dejarlo expresada en la masa común, la masa que estamos acostumbrados a, a trabajar, ¿no? Este, bueno, muy bien. No tiene ninguna duda, entonces, jóvenes. No, profe. Bueno, hay unos problemitas ahí en la tarea de trabajo abrí un poquito aquí, de trabajo para el día del examen. El examen es el próximo viernes, recuerden, de la otra semana. Y hay una actividad para subir para esa fecha, donde vienen unos problemitas de este tipo para practicar ahí, trabajo de frontera, o nos pide el calor, o nos pide la energía interna, nos puede pedirlo cualquiera de las propiedades que participan en la ecuación. Entonces, váyanle dando a esos problemitas y si tienen dudas me preguntan y en la próxima clase les puedo dar asesoría sobre eso para la evaluación de la próxima semana. ¿Ok? Entonces, pues eso sería todo. Llegó Lisbeth, ¿va? Lisbeth, Lisbeth, aquí está. Ponerle asistencia. Listo. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, aquí vamos a terminar. Nos vemos la próxima semana.